Tyr está probablemente vivo y seguramente vuelva durante Dragonflight. Es la teoría que estamos barajando últimamente. Y en este vídeo vamos a comentar un poquito más detalle sobre esta teoría, porque vamos a ampliar la información que dimos durante ese vídeo de hace un par de semanas donde hablábamos sobre la gran mentira de Odín, la mentira de los titanes, basándonos en los documentos de Uldaman, los documentos que han aparecido en esta última nueva mazmorra reformada y que pueden cambiar bastante la percepción que tenemos en el lore. Toda la teoría sobre Avalon, esa nueva zona mencionada en estos documentos y todo lo que especulamos durante el último Historia de Taberna junto a Litox y Carlana, donde le sacamos punta a esta teoría, y todo ello sumado a todas las especulaciones que siempre recibimos de La Dragonera, nuestro grupo de lore que tenemos en nuestro Discord. Que por cierto, estáis todos invitados, cada domingo por la noche nos reunimos unos cuantos y hablamos, especulamos sobre todas estas teorías. De hecho, ya desde el principio, Tetsumatsu, Disco de Norganon, habían dicho más de una vez, insistentemente, por cierto, que Tyr estaba vivo y que iba a volver. Y creo que tenían bastante razón. Y es que creo que la continuación de la historia de Tyr puede estar aquí, en esta próxima expansión en Dragonflight. Comentábamos en ese vídeo cómo esta zona de la que se hace referencia a los documentos de Uldaman, Avaloren, y toda la historia que descubriremos puede estar inspirada de alguna manera en la historia del rey Arturo. La leyenda cuenta que el rey Arturo, tras caer malherido en la batalla de Camlan, fue llevado a la isla de Avalon, junto a la hada Morgana, para tomar refugio y ser sanado de sus heridas. Cuenta la historia que el rey Arturo seguía vivo y que volvería cuando su patria lo necesitase. Avalon es una isla mitológica que está rodeada de misticismo, un lugar idílico lleno de manzanos y hadas mágicas, un lugar que está relacionado con la longevidad, con la vida eterna, la magia y el misticismo. Hemos comentado muchas veces cómo Blizzard utiliza otras mitologías, otras culturas, a veces incluso otros universos o cómics para construir la historia de Warcraft. Y obviamente, por ejemplo, todo lo que tenemos en el lore como Odín, Tyr, etc. se basa en las mitologías griegas y nórdicas. No literalmente, porque por ejemplo la historia de Tyr, nuestro Tyr no tiene nada que ver con el Tyr nórdico, ¿no? Pero sí que hay paralelismo. Por ejemplo, también el Tyr nórdico pierde su mano, no precisamente por Galakron, sino por Fenrir, que en Warcraft también tenemos un Fenrir, pero es algo diferente. Básicamente lo que utilizan son diferentes términos, diferentes historias y las van unificando, hilando, y pues tenemos esta historia que es tan interesante. Pensarlo bien, sería una zona magnífica. Avaloren se basaría en una temática que casa muy bien en Warcraft, inspirado en la más clásica cultura celta, con nuevas especies, historias y zonas llenas cargadas de misterio. Blizzard necesita empezar a planificar nuevas zonas en Azeroth. Hay pocas zonas mencionadas en el lore que no hayamos explorado, y las pocas que quedan pues no dan mucho de sí, al menos no para una expansión completa. Pero ahora, ¿cuál sería más directo la teoría que estamos barajando referente a Tyr? Sabemos que los titanes esconden algo, seguramente, y Shadowlands puso patas arriba el lore de muchas formas, y hemos visto como todo lo que queríamos conocer del lore no se sostiene realmente. La llegada del concepto de los primeros, la existencia de los Cerets, donde se construyen literalmente los titanes, los eternos y todos estos seres celestiales, deja en duda incluso hasta la misma naturaleza del alma mundo de Azeroth. Los documentos de Uldaman que han aparecido recientemente abren más si cabe esta brecha, y vemos a un Odín como un primer designado controlador y manipulador, algo que ya sabíamos pero nos da más información al respecto. Hemos visto cómo Odín ha visto finalmente cierta utilidad en las razas mortales, pero marcando las directrices de cómo tienen que relacionarse los forjados con ellos. Se les exige enaltecer a los titanes, omitiendo ciertas verdades incómodas y controlando hasta el milímetro que sus súbditos no pasen de la línea roja en su relación con los mortales. Una analogía tan antigua como la propia mitología. Es el equivalente a los ángeles caídos de la Biblia, los vigilantes del libro de Enoch, o incluso Prometeo, el que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Al igual que este último, Tyr es el titán amigo de los humanos, o en este caso el forjado amigo de los mortales. Hemos visto en los documentos de Uldaman cómo existen dos vertientes, una más conservadora y otra que ve en los mortales el futuro real de Azeroth. Fue Tyr el que apostó por los dragones como guardianes del planeta. Fue él el que vio con buenos ojos la evolución de las distintas razas mortales. Odín, en cambio, representa todo lo contrario. Es la mano férrea que gobierna y evita que el conocimiento y el libre albedrío llegue a manos de los mortales, que los ve realmente como una amenaza hacia su régimen. Hay mucha información que no sabemos, pero seguramente una parte de los forjados no estaba de acuerdo en cuanto al tema del trato con los mortales, y tampoco sobre el gobierno
de Odín, y surgieron rencillas, al punto que una facción intentó cambiar las cosas por las bravas. En los documentos de Unlaman se habla de los herejes, una facción de los forjados que al parecer habría iniciado una revolución, llevándose por delante incluso a un guardián, Inara, que nadie más ha escuchado anteriormente, por cierto. Esta facción huiría a Valoren para desde allí seguir su lucha. Por lo visto, Odín intentaría en varias ocasiones invadir a Valoren sin éxito, porque Valoren tiene unas defensas bastante potentes, algo que puede dar mucho juego para introducir nuestra historia en el futuro, en esta expansión o en las siguientes. ¿Y qué papel podía tener Tyr en todo esto? Pues uno muy importante. Lo único que sabemos de él es que murió. Ya sabéis la historia cuando Tyr y compañía intentan recuperar los discos de Norcanón para averiguar qué había hecho Loken. Loken, asustado, envía a los Tetraxi para evitarlo. Y Tyr al final, después de varios días luchando contra ellos, se sacrifica para poder defender a los suyos para que acabasen la misión. Y muere. Pero, ¿y si no murió? ¿Y si tan solo es una historia para ocultar la verdad? Vemos como Odín y los suyos pues ocultan información para que no la conozcamos, y tiene sentido que no quiera que sepamos qué quería Tyr o qué querían estos herejes. Pero también la opción que más me gusta es que Tyr, tras su batalla contra el Tetraxi, habría quedado malherido, siendo rescatado por un grupo que lo habría llevado hasta el bastión de Avaloren, para que allí pudiese recuperarse. Estos herejes podrían ver en Tyr al líder que necesitaban, o puede incluso que esta revolución de los herejes habría sido construida alrededor de las mismas ideas de Tyr. Y la clave de todo esto es el mismo nombre Avaloren, que especulamos que es una variante del nombre Avalon, esta misteriosa isla de la mitología celta. Tyr, al igual que el rey Arturo en su leyenda, podría haber sido rescatado malherido tras una gran batalla, salvaguardado de sus enemigos, y tal como dice la leyenda, Tyr volverá cuando Azeroth lo necesite, y eso puede ser durante Dragonflight. Con esta expansión creo que vamos a conocer mucha información sobre esto. ¿Qué pasó cuando los titanes llegaban a Azeroth? ¿Qué hacía el Imperio Negro? ¿Qué es lo que no quiere Odín que sepamos sobre el Imperio Negro? Tantas cosas. Creo que al final es todo lo que hemos hablado durante mucho tiempo. Como esta dualidad entre la luz y el vacío, la muerte y la vida, el orden y el desorden. Al final no es buenos y malos. Al final es todo relativo. Al final son poderes, son fuerzas cosmológicas que miran por lo suyo. Son dictaduras en su esencia. Y al final nosotros estamos en medio intentando encontrar ese equilibrio. Somos los adalides de esa séptima fuerza cosmológica, la que lleva el equilibrio entre una y otra. Y al final puede que todo esto, el fin, sea justamente eso. Y bueno, esta es la teoría que quería ampliar con vosotros, porque en ese vídeo que hicimos hace un par de semanas no entramos mucho en el tema del rey Arturo, de Avaloren. Hablamos sobre Avaloren, hablábamos sobre la leyenda, hablábamos sobre cómo podría ser la nueva zona, pero no vimos muy bien el tema de los paralelismos, algo que al final en taberna, hablando, lo sacamos adelante, y creo que es una teoría muy buena y que puede ser muy factible para el futuro del lore y la historia de Tyr. Tyr es un personaje que va a ser algo central durante esta expansión. Estamos en Tyrhold, estamos en el Udlorus, y también aparece incluso en el libro de la edición coleccionista, y va a ser una temática recurrente durante esta expansión. Y en fin, gente, gracias por ver este vídeo como siempre. Recordad que hacemos directos por las noches. Esta semana con el tema este no lo hemos hecho, pero la semana que viene volvemos a tope, porque la semana que viene vienen los Draktyr, viene el preparche, la segunda fase del preparche. Está muy cerquita Dragonflight, 2 semanitas, así que estad atentos. Y también, como siempre, recordaros que tenéis el Discord disponible, tenéis la invitación abajo en comentario fijado en descripción, y también el resto de redes sociales donde también hacemos contenido. Y sin más, gente, muchas gracias una vez más por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.